Shalom, amados, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Hoy vamos a darle, ¿verdad?, seguimiento al estudio de Ezequiel. Ya mismo, ¿verdad?, terminamos con el capítulo. Esto es uno de los libros largos en la palabra. El libro tiene, yo creo que 50 capítulos, si no me equivoco, 48 capítulos, así que estamos casi por terminar y por eso, ¿verdad?, nos ha tomado un poco de tiempo terminar el libro. Pero en esta clase de esta noche vamos a discutir dos capítulos, vamos a discutir el capítulo 35 y 36 del libro de Ezequiel. Así que los invito a que abran sus Biblias para el capítulo 35, y ese es el primer capítulo, ¿verdad?, que vamos a estar discutiendo en esta noche del libro de Ezequiel. Entonces, este capítulo está hablando de la profecía contra el monte Seir, y voy a hablar un poco del monte Seir y qué es el monte Seir. Pero vamos primero a leer el capítulo y entonces lo vamos a ir discutiendo. El capítulo 35 de Ezequiel comienza diciendo así: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él. Dile que así ha dicho Adonai Yahweh: yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y contra ti extiendo mi mano. Te convertiré en desolación y en soledad. A tus ciudades las convertiré en ruinas y serás una desolación. Y sabrás que yo soy Yahweh. Por cuanto han guardado una enemistad perpetua y han entregado a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo del castigo final. Por vida mía, que a la sangre te destinaré y a la sangre te perseguirá. Dice Adonai Yahweh, ya que no aborreciste la sangre, esta te perseguirá. Convertiré el monte Seir en desolación y soledad, y eliminaré de allí al que pasa y al que vuelve. Llenaré sus montes con sus cadáveres. En tus colinas, en tus valles y en todas tus quebradas caerán muertos a espada. Te convertiré en desolación perpetua y tus ciudades nunca más serán habitadas, y sabrán que yo soy Yahweh. Por cuanto dijiste, estas dos naciones y estas dos tierras serán mías y tomaremos posesión de ellas, a pesar de que Yahweh estaba allí. Por eso, por vida mía, que haré conforme a tu ira y conforme al celo con que has procedido a causa de tu odio contra ellos, dice Adonai Yahweh. Y me daré a conocer por medio de ellos cuando te juzgaré. Tú sabrás que yo, Yahweh, he oído todas las infamias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, están desolados, y a nosotros se nos han entregado como comida. Con su boca se han engrandecido contra mí, y contra mí se han insolentado. Y yo he oído sus palabras. Así ha dicho Adonai Yahweh: cuando toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te regocijaste porque fue desolada la heredad de la casa de Israel, así te haré a ti. Tú, oh monte Seir, con toda Edom, serás una desolación, y sabrán que yo soy Yahweh. Y aquí termina el capítulo 35 del libro de Ezequiel. Pues entonces, ¿verdad? Comenzando, ¿verdad?, con este capítulo, en este capítulo encontramos cómo el Eterno trae juicio al monte Seir, y hemos visto, ¿verdad?, en capítulos anteriores que hemos hablado del libro de Ezequiel, que el Eterno le profetiza a algunas nacionalidades como a Egipto, en hebreo Misraim, también, ¿verdad?, ha profetizado con Sidón, también ha profetizado con el rey de Sor, que es Tiro, con esa tierra, con ese rey, y contra Moab, contra los filistinos, contra Edom. El Eterno, durante, ¿verdad?, el libro, ¿verdad?, de Ezequiel, profetiza también en contra de estas otras nacionalidades. Y pues aquí está profetizando contra el monte Seir, y esta profecía es basada más en el juicio que el Eterno le va a traer, ¿verdad?, a esta nacionalidad. Y la razón por la que el Eterno le va a traer a esta nacionalidad es porque ellos tuvieron siempre una controversia con el pueblo de Israel, y siempre ha sido una controversia perpetua.
Y eso lo vemos en el versículo 5. En el versículo 5 de este capítulo, el Eterno le dice, por cuanto han guardado una enemistad perpetua y han entregado a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo del castigo final. O sea que el Eterno le está diciendo, el juicio que les traigo a ustedes es por la enemistad que ustedes tienen contra mi pueblo perpetuamente. O sea que siempre ellos han tenido una enemistad con el pueblo de Israel. Pues entonces, ¿quién es el monte de Seir? El monte de Seir es Edom. Y actualmente Edom ahora mismo es parte del sur de Israel y también el Jordán. Y por la palabra, ¿verdad? Por la Torá, Edom es Esaú. Y eso está, ¿verdad? Escrito en Bereshit, en Génesis, en el libro de Bereshit, capítulo 36, versículo 8. Y si nosotros, ¿verdad? Vamos a rapidito, ¿verdad? A ese libro de Bereshit, de Génesis, en el capítulo 36 podemos ver, ¿verdad? La descendencia de Esaú, la descendencia de Esaú en hebreo. Y ahí podemos ver, ¿verdad? A todos los hijos, toda la descendencia que proviene, ¿verdad? De Esaú. Entonces, desde el versículo 1 ya en la palabra dice que esto es Edom y Esaú es Edom. Así que todo, ¿verdad? La descendencia de Esaú es Edom. Y específicamente en el versículo 8 del capítulo 36 y ¿dónde? Okay. Desde el versículo 7 dice, porque sus posesiones eran demasiadas para que habitaran juntos y la tierra donde residían como extranjeros no podía mantenerlos por su crianza de animales. De modo que Esaú, se estableció en la serranía de Seir. Esa es el Edom. Y de aquí en adelante, pues se dice, ¿verdad? ¿Cuáles son los descendientes de Esaú? O sea que el monte de Seir está compuesto de Edom y Edom es la descendencia de Esaú. Y, ¿verdad? Para las personas que conocen de esta historia de Esaú, Esaú era el hermano, ¿verdad? Gemelo fraterno de Jacob. Y Esaú, ¿verdad? Durante Esaú tuvo, ¿verdad? Problemas con Jacob y eso, ¿verdad? Lo voy a mencionar un poquito más adelante. Pero durante, ¿verdad? El periodo del crecimiento del pueblo de Israel, porque lo que estamos hablando es más del pueblo de Israel y el enfoque en el pueblo de Israel es que al igual, ¿verdad? Que el crecimiento de nuestro ancestro padre Jacob, Israel y Edom nunca se han llevado bien. Al igual Jacob y Esaú, esos dos hermanos, gemelos fraternos, nunca se llevaron bien. Entonces, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? El comienzo de una historia entre dos hermanos, Jacob y Esaú, ya Jacob en hebreo y Esa porque tiene una W al final en hebreo y lo podemos ver desde el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 25, desde el versículo 19 en adelante, es que habla, ¿verdad? Del crecimiento de estos dos hermanos desde el vientre de su madre, Rebeca, ¿verdad? Ripa. Y ahí podemos, ¿verdad? Ver, ¿verdad? El crecimiento de estos dos hermanos. Y para verla en fin, como que en un resumen, entre estos dos hermanos, ¿verdad? Desde que estuvieron, ¿verdad? En el vientre de su madre, ellos han peleado, ¿verdad? Con la primogenitura. Y, ¿verdad? Desde chiquito, ¿verdad? Su historia es basada en la primogenitura y no voy, ¿verdad? A hablar mucho de la primogenitura, pero si ustedes no saben de esta historia, pues los invito a que lean el libro de Génesis, desde el capítulo 25. Entonces, ¿verdad? Estos dos hermanos están hablando de la primogenitura, peleando por la primogenitura. Y la historia, en resumen, de estos dos hermanos es que Jacob, que era el hijo menor, porque Esaú nació primero que Jacob, le robó la primogenitura a Esaú y se la robó en el sentido de que, ¿verdad? De que él, en otras palabras, engañó a su padre, a Isaac, y, haciéndose pasar por Esaú, y por eso Isaac, ¿verdad? Bendijo a Jacob y Jacob tomó la primogenitura. En el caso de Esaú,
la historia de él es que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, esta, ¿verdad? Es la historia, el resumen de los dos hermanos, ¿verdad? De estos dos hermanos que estaban peleando por la primogenitura. En fin, Isaac bendijo a Jacob, lo bendijo con la bendición de la primogenitura en vez de Esaú, que era el hijo mayor, y desde ahí pues hubo un roce mayor entre los dos hermanos y tuvieron, ¿verdad?, sus controversias por mucho tiempo. Pues lamentablemente esa controversia pasó a las generaciones de sus hijos y de las generaciones de sus hijos pasó hasta hoy en día, porque todavía la descendencia de Esaú, Edom, tiene controversia, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Eso es para que veamos, ¿verdad?, que las maldiciones generacionales sí pasan de generación en generación y hay controversias que sí pasan de generación en generación, aunque nosotros pensamos que sea algo bien mínimo, bien chiquito, pero se hace muy grande. En su momento, ¿verdad? Estos dos hermanos, si leen la historia más a fondo, se reconcilian, se perdonan y hay una reconciliación entre hermanos y trataron de siempre mantener la paz entre ellos. Entonces, parte de mantener la paz era que una tierra era estipulada para Jacob y otra tierra era para Esaú. Y desde ahí en adelante pudieron vivir tranquilamente porque cada uno tenía su tierra. Pero, como había dicho, este resentimiento de Esaú, que nunca pudo resolver de que Jacob fue el que tuvo la primogenitura, la bendición de la primogenitura por medio del Eterno y por medio de su padre, pues llegó a su descendencia y no se pudo mantener la paz. Y esto lo podemos ver más adelante cuando el pueblo de Israel quería pasar para llegar a la tierra prometida y no pudieron pasar por un lado que era parte de la tierra de Edom, parte de la descendencia de Esaú, y ellos no lo dejaron pasar. Y esto está en el libro de Números. Así que vamos al libro de Números rapidito. Y en el libro de Números, capítulo 20, desde el versículo 14 al 22, habla, ¿verdad?, de ese encuentro en el que Moisés, nuestro ancestro padre también, estaban pasando por el desierto y pasaron, ¿verdad?, de casualidad por una tierra que era parte de los edomitas. Y ellos sabían, ¿verdad?, que esa tierra era de ellos, o que pidieron permiso. Ellos pidieron permiso para ver si podían pasar para el otro lado, porque su destino era Jerusalén, la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel. Pero lamentablemente no se lo permitieron y lo vamos a ver aquí en este capítulo. Desde el versículo 14 dice así, el capítulo 20 del libro de Números. Dice así, desde Kadesh, Moshe envió mensajeros al rey de Edom. Así dice tu hermano Israel. Y entonces Moshe le decía, así dice tu hermano Israel, porque yo soy Israel, yo soy del linaje de Jacob. Y pues ellos, Edom, el linaje de Saúl. Entonces Moshe le decía, así dice tu hermano Israel. Tú conoces todas las adversidades que nos han sobrevenido, que nuestros ancestros bajaron a Misraim, a Egipto, que moramos en Egipto por largo tiempo y que los egipcios nos trataron con dureza a nosotros y a nuestros ancestros. Nosotros clamamos a Yahweh y él escuchó nuestro ruego y envió un mensajero que nos liberó de Egipto. Ahora estamos en Kadesh, el pueblo en la frontera de tu territorio. Permítenos, pues, cruzar tu país. No pasaremos por campos sembrados ni por viñas, no beberemos agua de tu pozo. Seguiremos el camino real sin doblar ni a la derecha ni a la izquierda hasta que hayamos cruzado tu territorio. Pero Edom le respondió, o sea, de la linaje de Saúl, le respondieron, no pasarás por nosotros. De lo contrario, iremos contra ti con la espada. Los israelitas le dijeron, nos mantendremos en el camino principal y si nosotros o nuestro ganado bebemos de tu agua, pagaremos por ello. Solo pedimos el paso a pie, es poca cosa. Pero ellos les replicaron, pues no pasarán. Y Edom salió contra ellos con un gran grupo fuertemente armados.
Así, Edom no permitió que Israel cruzara su territorio y Israel se apartó de ellos. Y aquí vemos, ¿verdad? El resentimiento que todavía ellos tenían, ¿verdad? ¿Verdad? Por su padre ancestro, por Esaú, que no dejaron pasar al pueblo de Israel para que ellos pudieran cruzar para llegar a su tierra prometida. Y, ¿verdad? Y vemos que este resentimiento nunca se ha ido del corazón de Edom. Y cómo estas controversias entre dos pueblos, entre dos naciones, ¿verdad? Marcaron tan fuertemente el destino de estos dos pueblos, porque Israel tenía su destino, pero Edom también tenía su destino. Y también vemos esto en el libro de Josué. Si vamos al libro de Josué, en hebreo Yahoshua, si vamos al libro de Josué, en el capítulo 24, desde el versículo 1 al 14, Yahoshua le estaba hablando a los israelitas, ¿verdad? Y le estaba hablando, ¿verdad? De el territorio que ellos habían, ¿verdad? Conquistado y que el Eterno les había brindado. Y, perdón, capítulo 24, pienso que dije capítulo 14, o si no soy yo que estoy en el capítulo 14. El libro de Josué, capítulo 24, desde el versículo 1 a 14. Pues entonces le estaba diciendo que aquí ya Josué le estaba hablando al pueblo de Israel antes de despedirse, y de despedirse era antes de irse, ¿verdad? De esta tierra, y le estaba hablando, ¿verdad?, de todas las posesiones y todas las victorias que ellos tuvieron contra todas estas naciones, incluyendo a Edom, incluyendo a la nación, a la descendencia del linaje de Saúl. Y comienza diciendo, ¿verdad?, este capítulo desde el versículo 1. Josué congregó a todas las tribus de Israel en Shequem. Convocó a los ancianos de Israel y a los comandantes, a los magistrados y a los oficiales, y ellos se presentaron delante de Elohim. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo: así dijo Yahweh, el Elohim de Israel: en tiempos antiguos, los antepasados de ustedes, Tera, padre de Abraham y padre de Nahor, vivían al otro lado del río y adoraban a otras deidades. Pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo dirigí por toda la tierra de Canaán y multipliqué su linaje. Le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Le di a Esaú la serranía de Seir, y nosotros hablando, ¿verdad?, del monte de Seir, como su propiedad, mientras que a Jacob y a su hijo ellos bajaron a Egipto, ellos bajaron a Misraim. Luego envié a Moshe y a Aarón y plagué a Misraim con las maravillas, o sea que luego envió a Moisés y a Aarón y trajo muchas plagas a Egipto con las maravillas que realicé en su medio, después de lo cual los liberté a ustedes. Seguimos con el versículo 6. Yo liberté a sus padres de Misraim, de Egipto, y ustedes llegaron al mar. Pero los egipcios persiguieron a sus padres hasta el mar de los juncos con carros y jinetes. Ellos clamaron a Yahweh y él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios. Luego les echó al mar encima y los cubrió. Los propios ojos de ustedes vieron que les hice a los egipcios. Después de vivir ustedes por largo tiempo en el desierto, los traje a la tierra de los emoritas, que vivían al otro lado del jardín. Ellos le dieron batallas a ustedes, pero yo los entregué en sus manos. Yo los aniquilé por ustedes y ustedes tomaron posesión de su tierra. O sea que el pueblo de Israel, ¿verdad?, tomó posesión sobre los emoritas. Después Balac, hijo de Peor, el rey de Moab, se preparó para atacar a Israel. Mandó a buscar a Bilam, hijo de Beor, para que los maldijera a ustedes, pero yo me negué a escuchar a Bilam. Él tuvo que bendecirlo y así los salvé. O sea que ellos también prosperaron sobre el rey de Moab. Luego ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los ciudadanos de Jericó y los emoritas, entonces siguió hablando de verdad de otros enemigos de los israelitas, que eran los perecitas, los kenanitas de Canaán, los hititas, los yivitas, los jebusitas, que estos eran, ¿verdad?, muchos de los enemigos de Israel.
Y el Eterno le dice, y estamos en el versículo 11, el Eterno le dice, pelearon contra ustedes, pero yo los entregué en sus manos. Yo envié una plaga delante de ustedes y ellos los expulsó de delante de ustedes, tal como a los 2 reyes emoritas, no por la espada de ustedes ni por su arco. Yo les he dado una tierra por la que no han trabajado y pueblos que no edificaron, y ustedes se han establecido con ellos. Están disfrutando viñas y olivares que ustedes no plantaron. Ahora pues, reverencien a Yahweh y sírvanle con lealtad indivisa. Eliminen las deidades a las que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Egipto, y sírvanle a Yahweh. Entonces, ¿verdad? Todos estos versículos los leí porque aquí el Eterno le estaba hablando claro por medio de Josué al pueblo de que la razón por la que ellos pudieron obtener victoria en todas esas batallas con todos esos enemigos era porque el Eterno estaba caminando con ellos y el Eterno caminaba delante de ellos y le daba la victoria a ellos. Entonces, uno, ¿verdad? De esas naciones fueron los edomitas, en el que, ¿verdad? El Eterno les dio la victoria a ellos. Y el Eterno, ¿verdad? Le proveyó, ¿verdad? A Israel una protección divina, aún ellos siendo un número pequeño, porque sí, el Eterno los multiplicó en Egipto y ellos pudieron salir, pero estas nacionalidades en el que tenían muchos terrenos eran también muy grandes y los imperios eran grandes y eran grandes en número y podían, ¿verdad?, ir en contra del pueblo de Israel y aniquilarlo, exterminarlo. Pero el Eterno, ¿verdad?, tenía una protección divina sobre el pueblo de Israel en todo momento y los protegió durante, ¿verdad?, esa aventura, no aventura, pero ese caminar del desierto del pueblo de Israel con Moisés y con Josué hasta llegar hasta la tierra prometida, hasta que obtuvieron la tierra prometida, Jerusalén. Pero el punto, ¿verdad?, de este capítulo es que en todo momento tenemos que confiar en el Eterno, que en todo momento tenemos que confiar que Él nos guarda en su mano y que aún teniendo enemigos perseguidores, porque Israel tiene enemigos perseguidores de muchos años, y todavía hoy en día hay personas que son antisemitas, o sea, que van en contra de los judíos bien fuertemente. También hay personas, ¿verdad?, que están en contra de las personas que creen en Yeshua, que creen en Jesús, y los atacan. Sabemos que en Medio Oriente, ¿verdad?, los que creen en el Eterno y en Jesús, en Yeshua, son bien perseguidos. Y hoy en día podemos ver, ¿verdad?, esas personas, ¿verdad?, que son bien atacadas por creer, ¿verdad?, en la Torá, por creer en la palabra, por recibir a Yeshua, a Jesús como su Salvador. Y tenemos perseguidores, tenemos enemigos por todos lados. Pero esto, ¿verdad?, nos promete que el Eterno siempre vendrá a nuestro alcance y Él nos protegerá bajo su manto. Y cada cosa que venga a nosotros sea algo, ¿verdad?, que es que no es para nuestro bien, que es para hacernos tropezar, que es un obstáculo. Confiar porque el Eterno, ¿verdad?, nos tiene de nuestra mano y el Eterno en su palabra promete proteger a sus hijos en donde quiera que ellos estén. Y eso lo podemos ver en el libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, primera de Samuel. Si vamos, ¿verdad?, al libro de Primera de Samuel rapidito. Y esta vez estoy buscando todo con la Biblia. Si vamos al libro Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, ¿verdad? Dice, y esto mucha gente, ¿verdad?, se la sabe de memoria. Dice así, pero las tropas le dijeron a Shaul. La Primera de Samuel, sí. 17. Estoy en el capítulo que no es. Ay, Padre Santo. Ahora. David le respondió al Pelishnito, y esto era cuando David estaba, ¿verdad?, combatiendo con Goliat.
Y David le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Elohim de las filas de Israel, a quien tú has desafiado. Aleluya. Y verdad, como David contra, ¿verdad? Este pelichnito, este filisteo, este gigante, él nunca dudó, ¿verdad? De la grandeza del Eterno con él, pudo batallar, ¿verdad? Con su gigante, con su obstáculo y triunfó. Y también, ¿verdad? En el libro, ¿verdad? De Salmo también habla de la protección del Eterno con nosotros. En el libro de Salmo, capítulo 41, en el versículo 2. En el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 2, dice que Yahweh lo proteja y le dé vida y que lo consideren feliz en la tierra, que no lo entregue a la voluntad de sus enemigos. Y esto era David orando, ¿verdad? Y diciendo, feliz aquel, ¿verdad? Que el Eterno lo protege y le dé vida. Feliz aquel, que el Eterno no deja que lo entregue a las manos de los enemigos, porque el Eterno en su palabra promete, ¿verdad? Protegernos y cuidarnos de cualquier cosa que nos haga perecer, de cualquier cosa que nos quiera aniquilar, como muchos han querido, ¿verdad? Aniquilar al pueblo de Israel y no han perseverado y no han podido. Entonces, ¿verdad? Este es más o menos del capítulo 30, ¿verdad? 35. Ahora vamos al capítulo 36 del libro de Ezequiel. Y en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, este capítulo es un poco largo, así que vamos a leer y después vamos a discutirlo, pero la discusión es un poco corta porque habla de la restauración y la prosperidad, ¿verdad? De Israel y eso, ¿verdad? Es muy importante. Así que, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Y el capítulo 36 dice así, pero tú, hijo de hombre, profetiza acerca de los montes de Israel y di, oh montes de Israel, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh, por cuanto el enemigo dijo de ustedes, qué bien, también a estas alturas eternas se nos han dado por heredad. Por eso, profetiza y di que así ha dicho Adonai Yahweh, por cuanto por cuanto los desolaron y los aplastaron a ustedes por todos lados para que se convirtieran en heredad de las demás naciones, de modo que se les puso en lengua de todos como calumnia ante los pueblos. Por eso, oh monte de Israel, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, que fueron expuestas al saqueo y al insulto ante el resto de las naciones que están alrededor. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, quienes en medio del regocijo de todo corazón y con despecho de la vida, se dieron a sí mismos mi tierra como heredad, para que su campo fuese expuesto al pillaje. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles, que así ha dicho Adonai Yahweh. En mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes se han cargado con el insulto de las naciones. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, yo he alzado mi mano jurando que las naciones que están alrededor de ustedes han de cargar con su insulto. Pero ustedes, oh montes de Israel, darán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel, porque ellos están a punto de venir. Porque yo estoy a favor de ustedes, me volveré a ustedes y serán cultivados y sembrados. Multiplicaré sobre ustedes los hombres y a toda la casa de Israel, a toda ella. Las ciudades serán habitadas y las ruinas serán reconstruidas. Multiplicaré sobre ustedes a hombres y animales, se multiplicarán y fructificarán. Lo haré habitar como en el pasado, los haré mejores que en sus comienzos y sabrán que yo soy Yahweh. Sobre ustedes haré que transiten hombres los de mi pueblo Israel, los tomarán en posesión y ustedes serán su heredad, nunca más lo volverán a privar de sus hijos. Así ha dicho Adonai Yahweh.
Por cuanto te dicen, tú devoras hombres y privas de hijos a tu nación, por tanto no devorarás más a los hombres, ni nunca más privarás de hijos a tu nación, dice Adonai Yahweh. Nunca más te haré oír el insulto de las naciones, ni llevarás más el bochorno de los pueblos, ni privarás los de hijos a tu nación, dice Adonai Yahweh. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaban con su conducta y sus obras. Su conducta delante de mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa, y yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra y porque la contaminaron con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué conforme a su conducta y a sus obras. Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi sagrado nombre cuando se decía de ellos, estos son el pueblo de Yahweh, pero de la tierra de él han salido. He tenido dolor al ver mi sagrado nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel que así ha dicho Adonai Yahweh, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi sagrado nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y cuando yo los haya librado de todas sus impurezas, llamaré al trigo y los multiplicaré y no los someteré más al hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el producto de los campos para que nunca más reciban insulto entre las naciones por causa del hambre. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus hechos que no fueron buenos y se detestarán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. No es por causa de ustedes que yo hago esto. Sépanlo bien, dice Adonai Yahweh. Avergüéncense y llénense de bochorno a causa de sus caminos, oh casa de Israel. Así ha dicho Adonai Yahweh, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas. La tierra desolada será cultivada en contraste con haber estado desolada ante los ojos de todos los que pasaban. Y dirán, esta tierra que estaba desolada ha venido a ser como el jardín del Edén. Y estas ciudades que estaban destruidas, desoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que fueron dejadas en su alrededor sabrán que yo, Yahweh, he reconstruido las ciudades arruinadas y he plantado la tierra desolada. Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Así ha dicho Adonai Yahweh, aún me ha de buscar la casa de Israel para que les haga esto. Multiplicaré los hombres como los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus festividades. Así las ciudades desiertas estarán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Yahweh. Y aquí, ¿verdad? Termina el capítulo 36. Este capítulo habla de la restauración y la prosperidad de Israel. Pero entonces, ¿por qué habla de la restauración y la prosperidad de Israel? Porque sabemos que Israel, ¿verdad?, ha sido un pueblo primeramente muy atacado por otras nacionalidades e inclusive por su propio pueblo también. Y hemos encontrado que durante los años, ¿verdad?, el pueblo de Israel ha sido un pueblo muy dividido y que muchos se han olvidado hasta de su propia identidad en el Eterno, y por eso el Eterno hace restaurar, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Y parte de la razón por la que muchas de las personas se han olvidado de su identidad es porque el Eterno los desterró. El Eterno, ¿verdad?, los expandió, les dio el exilio hacia otras naciones.
Y el Eterno, ¿verdad? En esta expulsión, el Eterno dijo que cada una de las tribus que iban a ser expulsadas hasta los confines de la tierra, en otras tierras, en otras naciones, nacionalidades que ni sus ancestros conocen, olvidarán su identidad y olvidarán, ¿verdad?, de dónde ellos salieron y les traeré, ¿verdad?, algunos versículos que también había traído en el estudio pasado, de cómo el Eterno sí dice que parte del castigo que él hará al pueblo de Israel si siguen desobedeciendo y si no se arrepienten era el exilio y la expansión, o sea, la expulsión a otras naciones, nacionalidades que ni ellos iban a conocer. Y la razón, ¿verdad?, porque el Eterno hace esto era porque nosotros hemos sido muy rebeldes, el pueblo de Israel ha sido muy rebelde, las dos casas han sido muy rebeldes, acordándonos que las dos casas es la casa de Efraín y la casa de Judá, la casa de Efraín compuesta de 10 tribus y la casa de Judá compuesta de 2. Entonces, vemos como, ¿verdad? Estas dos casas fueron muy rebeldes contra el Eterno. Y en su momento, ¿verdad? El Eterno les da expulsión a las ambas casas, a un imperio bien grande, ¿verdad? Para que ellos, ¿verdad?, aprendieran la lección por su pecado. Y sabemos, ¿verdad? Y lo he hablado durante todo el libro de Ezequiel. Y estamos hablando, porque en el libro de Ezequiel es parte del exilio de la casa de Judá, y la casa de Judá son compuestas de 2 tribus, como ellos fueron, ¿verdad?, conquistados por el imperio babilónico, por Nabucodonosor. Entonces la casa de Efraín fue, ¿verdad?, conquistada por Asiria, por el rey de Ashur, que era, ¿verdad?, el rey del norte en aquel entonces. Entonces, ¿verdad? Por esa razón, el Eterno en este capítulo está hablando de la futura prosperidad, porque llegará un momento dado en que el Eterno hará restauración de las dos casas, ¿verdad?, se unirán y las 12 tribus se unirán nuevamente, ¿verdad?, como hermanas y serán prósperas y adorarán al rey que vive, ¿verdad? Y adorarán al único Elohim vivo, al único Dios vivo, que es el Dios de Israel. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que en estos mismos versículos el Eterno, ¿verdad?, dice la razón por, ¿verdad?, porque ellos fueron desterrados y lo que va a hacer para restaurar. Y eso lo podemos ver desde el versículo 5 al 11. Y volviendo, ¿verdad?, a leer, desde el versículo 5 al 11, porque este capítulo fue un poco extenso, volviendo a leer, ¿verdad?, el mismo capítulo 36 de Ezequiel, desde el versículo 5 al 11, dice, por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom. Y en el capítulo anterior sabemos por qué el Eterno le estaba hablando a Edom, porque Edom era un enemigo de Israel, o es un enemigo de Israel. Quienes en medio del regocijo de todo corazón y con despecho de la vida se dieron a sí mismos mi tierra como heredad para que su campo fuese expuesto al pillaje. O sea que los mismos edomitas, ellos mismos tomaron una tierra que el Eterno no les había entregado. Seguimos por el versículo 6. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a las colinas y a las quebradas y a los valles que así ha dicho Adonai Yahweh. En mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han cargado con el insulto de las naciones. Y aquí, ¿verdad? Paro rapidito. Y sí hemos visto durante muchos años que los judíos han sufrido muchísimo y ellos como pueblo, ¿verdad?, como nacionalidad, como culturas, ellos han sido muy atacados y ellos han sido, ¿verdad?, muy rechazados y hemos visto durante la historia como ellos, ¿verdad?, han perseverado como pueblo, aún siendo atacados bien fuertemente. Y vemos, ¿verdad?, que hoy en día también están siendo atacados, pero vemos también como en Jerusalén está muy dividido también. Jerusalén hay palestinos también, palestinos, hay musulmanes, y ahora mismo nosotros sabemos que donde residía el templo de Yahweh, la casa de Yahweh, ahora mismo hay una mezquita ahí.
Y vemos, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, Jerusalén en sí también han habido mucha división y han habido hasta el cambio demográfico y en la misma ciudad del templo y todo. Y aún así, ¿verdad?, cuando uno va a Israel, ve muchos monumentos históricos maravillosos que están en la palabra y que los tienen bien conservados, pero sí se puede ver mucho la división y entre el pueblo y se puede ver también, ¿verdad? Que hay mucho, ¿verdad? Mucho cambio demográfico a lo que era antes, obviamente, en la palabra. Pero el Eterno aquí promete, ¿verdad?, una restauración por completo. Y volviendo, ¿verdad?, al versículo 7 dice, por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, yo he alzado mi mano jurando que las naciones que están alrededor de ustedes han de cargar con su insulto, pero ustedes, oh montes de Israel, darán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel, porque ellos están a punto de venir. Porque yo estoy a favor de ustedes. Me volveré a ustedes y serán cultivados y sembrados. Multiplicaré a ustedes los hombres y a toda la casa de Israel, a toda ella. Las ciudades serán habitadas y las ruinas serán construidas. Multiplicaré sobre ustedes a hombres y animales. Multiplicaré y se fructificarán. Disculpen. Lo haré habitar como en el pasado, o sea, que van a habitar como un pasado, y aquí lo dice, lo haré habitar como en el pasado, lo haré mejores que en sus comienzos. Y sabrán que yo soy Yahweh. Así que el Eterno aquí promete, ¿verdad?, una restauración completa para Israel, una restauración en el que nosotros vamos a habitar como en un pasado y será mejor que los primeros comienzos, que cuando, ¿verdad?, el pueblo de Israel conquistó, ¿verdad?, la tierra prometida, Jerusalén, o sea, mejor que esos primeros comienzos. Así que aquí vemos una restauración completa, ¿verdad?, del pueblo de Israel y de las dos casas, porque definitivamente no, como había mencionado anteriormente, todavía no vemos una restauración completa, ¿verdad?, en Jerusalén. Todavía, ¿verdad?, hay mucha división en el pueblo del Eterno. Todavía, ¿verdad?, los judíos ortodoxos están esperando por el Mashiach. Todavía, ¿verdad?, los judíos que fueron esparcidos sobre todas las naciones, las tribus que fueron esparcidas sobre todas las naciones, que somos nosotros, nos olvidamos de nuestra identidad. Ahora estamos volviendo, ¿verdad?, a las raíces antiguas, estamos conociendo más de la esencia del Eterno en nosotros, de dónde venimos nosotros, y está, ¿verdad?, las 10 tribus están siendo, ¿verdad?, restauradas también en sí, conociendo nuestra identidad en el Eterno por medio de Yeshua, de Jesús. Y, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, cómo poco a poco el Eterno está restaurando, ¿verdad?, pero todavía, ¿verdad?, no ha llegado a su totalidad y todavía no hemos visto, ¿verdad?, esa unión como se supone, y todavía no hemos visto el tercer templo que ha de ser reconstruido. Todavía hay muchas cosas que tienen que ser reconstruidas y prósperas. Y aquí vemos, ¿verdad?, la profecía de que el Eterno está haciendo para el pueblo ¿verdad?, en completo en sí. Entonces, más adelante, ¿verdad?, el Eterno habla nuevamente de la razón por la que el Eterno desterró a las tribus, y eso lo podemos ver desde el versículo 16 hasta el versículo 21 de este mismo capítulo, y vamos a leerlo rápido, porque como dije anteriormente, este capítulo era largo, así que me imagino que hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos olvidamos. Así que vamos a leer los versículos 16 al 21 rápido, y dice así. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaban con su conducta y su obra. Su conducta delante de mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa. Y aquí quiero parar rápido. Cuando el Eterno hace, ¿verdad?, una comparación a una mujer menstruosa, no es que el Eterno se está refiriendo que las mujeres que menstruan son sucias.
Y en la palabra habla de la mujer menstruosa y, ¿verdad? Los invito a que estudien un poquito más a fondo eso, porque en ningún momento el Eterno está refiriéndonos que nosotros las mujeres cuando menstruamos somos sucias, sino simplemente nosotras las mujeres cuando menstruamos estamos purificando nuestro cuerpo, limpiando nuestro cuerpo. Y científicamente hablando, eso es, ¿verdad? La menstruación de la mujer cuando, ¿verdad? Está limpiando su cuerpo, está limpiándose y, ¿verdad? Y por eso es que menstruamos. Es una forma de limpieza de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, ¿verdad? Reproductivo. En la ciencia, al igual en la palabra, pues habla de la purificación también. Y es algo divino para la mujer, es algo divino, es algo bien espiritual también. Y por eso, ¿verdad? Quería hacer un paro y en ningún momento el Eterno está diciendo que estamos sucios, sino el Eterno está diciendo simplemente que el pueblo estaba contaminado y tenía que ser purificada. Eso es todo. Y, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? Llegamos con, ¿verdad? Con esa explicación. Si quieren saber más adelante, ¿verdad? De la explicación de la mujer menstruosa, pues se pueden comunicar conmigo porque este estudio no es de eso. Así que seguimos, ¿verdad? Con el mensaje, con la palabra. Vamos a leer, comenzando desde el versículo 18 nuevamente. Y dice así: y yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra y porque la contaminaron con su ídolo. Lo dispersé, aquí lo dice, lo dispersé por las naciones, o sea que el Eterno nos dispersó, nos expulsó y fueron esparcidos por los países. Los juzgué conforme a su conducta y a su obra, pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi sagrado nombre cuando se decía de ellos: estos son el pueblo de Yahweh. Pero de la tierra de él han salido. He tenido dolor a ver a mi sagrado nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Y aquí, ¿verdad? Los dejo. Aquí vemos, ¿verdad? Como el Eterno dice: han profanado mi nombre. Y sí, nosotros profanamos su nombre porque nos olvidamos, nos olvidamos, ¿verdad? De la esencia del Eterno, nos olvidamos, ¿verdad?, de nuestra identidad en el Eterno y llegamos a profanar el nombre de Él. Y cuando hablo de profanar el nombre de Él, no es de que decíamos Dios o que decíamos, ¿verdad?, otro nombre que no fuera el hebreo, sino simplemente no seguíamos los mandamientos, no seguíamos la Torá, solamente seguíamos algunos mandamientos a nuestra conveniencia, no sabíamos, ¿verdad?, la esencia de la Torá, la esencia de las tablas, de dónde vinieron las tablas, por qué las tablas, de que es un instructivo de vida, muchas cosas, ¿verdad?, ¿verdad?, en nuestros comienzos en el Evangelio, al igual a muchas personas, no se les enseñaron, nosotros mismos no quisimos buscar por nuestra propia cuenta en ese momento para poder aprender tampoco, así que también es nuestra culpa. En fin, nos olvidamos, ¿verdad?, totalmente de nuestra identidad en el Eterno, nos desenfocamos bien fuerte y nos olvidamos, ¿verdad?, de su esencia. Y ahora, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, siendo restaurados poco a poco y poco a poco estamos aprendiendo de la esencia del Eterno y de la esencia de Yahshua, de Jesús y de la Ejad, de la unión, de la Torá, del libro de los profetas, cómo, ¿verdad?, esos libros se unen, cómo esos libros, el antiguo pacto, el nuevo pacto, ¿verdad?, como muchos de nosotros lo conocemos, cómo se unen, cómo se confirman, cómo son, ¿verdad?, un libro completo en sí. Y, ¿verdad?, eso estamos volviendo a eso nuevamente. Estamos reaprendiendo o aprendiendo cosas que nunca aprendimos. Y vemos, ¿verdad?, la restauración aquí, ¿verdad?, de Israel. Y hay otros libros también que habla, ¿verdad?, del el esparzamiento, la expulsión, el exilio del pueblo de Israel. Y había, ¿verdad?, dos libros de la Torá que yo había traído la clase pasada, que hablaba, ¿verdad?, de esto, que el Eterno sí iba a esparcirlo. Era, ¿verdad?, el Deuteronomio de Barí, en el capítulo 28, versículos 63 al 64. El Eterno aquí habla que eso era una de las consecuencias que él iba a hacer.
Y dice, y así como se deleitó una vez Yahweh en hacerlos prósperos y numerosos, así se deleitará ahora Yahweh en hacer que perezcan y eliminarlos. Ustedes serán arrancados de la tierra en la que están a punto de entrar y poseer, que era Jerusalén. Y Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro. Y allá les servirá a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Y esto está en la Torá, y esto está en las consecuencias de la desobediencia ¿verdad? De la palabra. Otro libro es el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 30 al 33, que dice así: destruiré sus lugares de culto y cortaré sus pedestales de incienso y amontonaré los cadáveres de ustedes sobre sus fetiches sin vida. Yo los despreciaré. Dejaré sus ciudades en ruinas y desolaré su santuario y no oleré su grata fragancia. Desolaré la tierra de modo que sus enemigos que se establezcan en ella se asombrarán de ella. Y a ustedes los dispersaré entre las naciones y desenvainaré la espada contra ustedes. Su tierra se convertirá en una desolación y sus ciudades en ruinas. Y esto es otro libro, ¿verdad?, que habla del esparcimiento del exilio que el Eterno iba a hacer, ¿verdad?, al pueblo de Israel si desobedecían. Y otros libros que hablan, ¿verdad?, de esto también es el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías encontramos en el capítulo 9 que habla, ¿verdad?, de este esparcimiento de las tribus y específicamente de las dos casas, de la casa de Judá y de la casa de Efraín. Y lo podemos ver desde el capítulo 9 en el versículo 12 hasta el 22. Y aquí habla del exilio. Y dice así: ¿qué hombre es tan sabio que entienda esto? ¿A quién le ha hablado la boca de Yahweh de manera que pueda explicar por qué está en ruinas la tierra, devastada como un desierto, sin nadie que pase por ella? Yahweh respondió: porque dejaron la Torá que les puse delante, no me obedecieron ni la siguieron, sino que siguieron su propio corazón voluntarioso, se fueron tras otros baales, o sea, tras otros dioses, como les habían enseñado sus padres. Ciertamente así ha dicho Adonai Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: miren, haré comer ajenjo a este pueblo y les haré beber un trago amargo. Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron jamás, y enviaré tras ellos la espada hasta que yo los haya consumido. Y esto es lo mismo que nosotros leímos ahora en el libro de Levítico y de Deuteronomio. Esto es Jeremías, capítulo 9, versículo 12 al 21. Y dice en el versículo 17: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: oigan, llamen a las plañideras que vengan, manden a llamar a las más diestras que vengan, que se apresuren a iniciar un lamento por nosotros, para que se inunde de lágrimas nuestros ojos, que fluya agua de nuestros párpados, porque en Sillón se oye la voz de un lamento, como hemos sido despojados. Qué grande nuestra vergüenza. Tenemos que salir de nuestra tierra, abandonar a nuestras moradas. Escuche, mujeres, la palabra de Yahweh, reciba su oído la palabra de su boca y enséñale el lamento a su hija y otros cánticos de fúnebre, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, han entrado en nuestras fortalezas para eliminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Hábleles así, ha dicho Adonai Yahweh: los cadáveres de los hombres yacerán como estertor sobre los campos, como manojos que caen detrás del segador sin que nadie los recoja. Y aquí habla un poco del exilio. También hay otro capítulo en Isaías, capítulo 52. El libro de Isaías, capítulo 52, también habla del exilio, ¿verdad? De la casa de Israel, de la casa de Efraín. Y, ¿verdad?, desde el capítulo, ¿verdad?, 52, desde el versículo 1 al 12, dice: despierta, despierta, Sión, vístete de esplendor, vístete con tu ropa de majestad, Jerusalén, ciudad sagrada, porque nunca más volveré a entrar en ti ningún incircunciso ni impuro. Levántate, sacúdete el polvo, siéntate en tu trono, oh Jerusalén.
Suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva hermosa de Sion, porque así ha dicho Adonai Yahweh, de balde fueron ustedes vendidos y sin dinero serán rescatados, porque así ha dicho Adonai Yahweh, en el pasado mi pueblo bajó a Egipto para residir allá, pero Ashur, Siria, los ha explotado sin darles nada a cambio. Entonces, ¿por qué aquí el Eterno en el libro de Isaías, perdónenme, habla de Ashur? Porque la casa de Efraín fue conquistada por Asiria, fue conquistada por Ashur, y por eso aquí en Isaías, en este versículo, Isaías estaba hablando de Ashur. Entonces seguimos en el versículo 5. ¿Qué gano, por lo tanto, yo aquí? Declara Yahweh, porque se han llevado mi pueblo por nada. Los burladores aúllan, declara Yahweh, y constante e incesantemente se burlan de mi nombre. Pero mi pueblo conocerá mi nombre, en ese día entenderán que yo soy Yahweh, el que dice, aquí estoy. Cuán hermosos sobre los montes son los pies del heraldo que anuncia felicidad, que proclama bienestar, que anuncia la victoria, que le dice a Sión, tú Elohim es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz, junto dan gritos de júbilo, porque todo ojo contemplará el regreso de Yahweh a Sion. Prorrumpan juntas en grito de júbilo, o ruinas de Jerusalén, porque Yahweh consolará a su pueblo y redimirá a Jerusalén. Yahweh desnudará su sagrado brazo a la vista de todas las naciones, y los mismos confines de la tierra verán la victoria de nuestro Elohim. Apártense, apártense. No toquen nada inmundo mientras salen de ella. Manténganse puros mientras salen de ella ustedes, los que llevan los utensilios de Yahweh, pues no saldrán con prisa ni saldrán huyendo, porque Yahweh va marchando delante de ustedes. El Elohim de Israel será su retaguardia. Y aquí, ¿verdad? Habla hasta el versículo, ¿verdad? 12, habla específicamente, ¿verdad? De la restauración de la casa de Israel y cómo el Eterno está, ¿verdad? Haciendo volver a la casa, y mientras lo está haciendo volver, los está purificando. Por eso es que en el versículo decía que no se contaminen, porque lo estoy redimiendo, y que sigan purificándose. Otro, ¿verdad? Libro es Oseas. El libro de Oseas, capítulo 9, también habla de la infidelidad, ¿verdad? De Israel. Y de déjame ver que, sí, del castigo de Israel. En el capítulo 9 de Oseas, y no lo voy a leer mucho porque está regular. Lo voy a leer algunos capítulos nomás, pero en el libro de Osea, en hebreo Osea, capítulo 9 dice, no te alegres Israel, como se regocijan otros pueblos, pues te han extraviado al apartarte de tu Elohim, porque has amado el alquiler de la ramera en todas las eras del grano. La era y el lagar no se les unirán, y el vino nuevo los traicionará. No podrán permanecer en la tierra de Yahweh, pero Efraín volverá a Misraim, a Egipto, y comerá alimento inmundo en Ashur. O sea, que aquí en este versículo el Eterno dice, Efraín volverá, o sea, la casa de Israel volverá a Egipto, y ahí comerá, ¿verdad? Inmundo en Asiria también. O sea, que aquí habla, ¿verdad? Del exilio de la casa de Israel, de la casa de Efraín específicamente. Será para ellos como comida de velorio, que todos los que la comen se contaminan. No le ofrecerán libación de vino a Yahweh, y ningún sacrificio de ellos les agradará, sino que su alianza será para su propia hambre, no vendrá a la casa de Yahweh. ¿Qué van a hacer ustedes en cuanto a los días de fiesta, en cuanto a las festividades de Yahweh? Miren, se han ido de la destrucción con la plata que atesoran. Egipto los abrazará fuertemente, Mof los recibirá en su entierro. Las órtigas son sus herederas. Arbustos espinosos ocuparán sus antiguas casas. Los días de castigos han llegado por tu pesada culpa. Han llegado los días de ajustar cuentas, que lo sepa Israel. El profeta estaba demente, el hombre inspirado se volvió loco por el constante acosamiento. Efraín vigila por mí, Elohim. En cuanto al profeta, trampas de cazador hay en todos sus caminos, acosamiento en la casa de su Elohim. Han sido tan terriblemente corruptos como en los días de Gibá.
Él se acordará de la maldad de ellos y los castigará por su pecado. Y, ¿verdad? Y aquí terminó, pero si lo siguen leyendo más adelante, el Eterno, ¿verdad? Le sigue hablando, ¿verdad? A la casa de Efraín y la razón por la que, ¿verdad? Los expulsó y el pecado que ellos estaban cometiendo en aquel entonces. Y por último, la verdad, otro libro que habla, ¿verdad?, de este exilio, de esta expulsión de las tribus de la casa de Israel para otras naciones es el libro de Zacarías. Si vamos al libro de Zacarías, capítulo 7, libro de Zacarías, capítulo 7, y lo estoy buscando en la Biblia también. Libro de Zacarías, capítulo 7. Versículo 8 al 14. Habla, ¿verdad?, de la desobediencia y la causa del exilio. Y dice así: y la palabra de Yahweh a Zacarías, o sea, Zacarías, continuó: así dijo Yahweh de los ejércitos, administren verdadera justicia, trátense con lealtad y compasión unos a otros, no defrauden a la viuda, al huérfano y al pobre, y no tramen el mal unos contra otros. Pero no quisieron hacer caso, me dieron la espalda rebeldemente y se hicieron los sordos. Endurecieron sus corazones como diamante para no hacer caso de la instrucción, discúlpeme, y de la amonestación que Yahweh de los ejércitos les envió por su espíritu mediante los profetas anteriores. Y una terrible ira salió de Yahweh de los ejércitos. Y según él llamó y no escucharon, así dijo Yahweh de los ejércitos, llamarán y no escucharé. Yo los dispersé entre todas esas naciones que no habían conocido, y la tierra tras ellos quedó desolada, sin que nadie fuera y viniera. Ellos provocaron que una tierra deleitable se volviera una desolación. Y aquí termina, y aquí, ¿verdad?, habla en ese versículo cómo, ¿verdad?, el Eterno, ¿verdad?, lo expareció por causa, ¿verdad?, de su pecado. Entonces, ¿verdad? Vemos cómo, ¿verdad?, el Eterno, y en estos otros libros, y hay otros libros más que hablan, ¿verdad?, del exilio, ¿verdad?, de estas dos casas, pero quería traer, ¿verdad?, unas específicas que hablan del exilio y cómo el Eterno, ¿verdad?, lo expulsó. Y como el Eterno nos hará volver en los próximos, ¿verdad?, este versículo de Ezequiel más adelante, terminando el capítulo, vemos, ¿verdad?, como el Eterno, ¿verdad?, hace prosperar al pueblo y hace volver a las dos casas. Y como el Eterno los va a purificar de toda contaminación y ¿verdad?, de toda cosa, ¿verdad?, que hayan aprendido en esas nacionalidades a las que el Eterno, ¿verdad?, los desterró, y cómo hará, ¿verdad?, a sus tribus santa nuevamente para la gloria y honra de su nombre. Porque el Eterno, específicamente en este capítulo 36, el Eterno menciona y dice que todo esto es para la gloria y honra de su nombre. Él sí nos ama y él sí, ¿verdad?, protege a su hijo, él sí quiere el bienestar para nosotros, pero él enfoca muy fuertemente que esto es para la gloria y honra de su nombre, porque él ya no quiere que su nombre sea profanado. Y nuevamente profanado en el sentido es que nosotros seamos rebeldes y no siguiéramos, ¿verdad?, su palabra. Entonces, de la restauración, hay dos libros que hablan de la restauración, que es Jeremías capítulo 23, que yo los invito a que lo lean bien fielmente. Habla del regreso del remanente, bien hermoso este capítulo. Y también del libro de Oseas, capítulo 14, desde el versículo 1 al 9 o versículo 1 al 10, dependiendo de la Biblia que tienen, ¿verdad? Pues va a ser un versículo más añadido. Estos dos libros hablan de la restauración y cómo el Eterno hace volver a la casa de Efraín y cómo el Eterno hace, ¿verdad?, volver a la casa de Judá, que ya están, ¿verdad?, en Israel, pero más enfocadamente cómo él hace unir, ¿verdad?, estas dos casas, estas 12 tribus nuevamente como uno, para entonces, ¿verdad?, hacer una restauración completa, porque los judíos son parte y nosotros, ¿verdad?, que fuimos desterrados, también somos parte. Todos nosotros somos parte
de esta restauración, de esta grandeza, ¿verdad? De estas maravillas que el Eterno tiene para nosotros, pero se necesita y es necesario una restauración, una restitución y una purificación para entonces el Eterno hacer algo nuevo por completo en todos los aspectos de nuestra vida, por completo, espiritualmente hablando, para la casa de Israel, para la casa de Judá, por completo, ¿verdad? Para la nueva Jerusalén, para entonces, ¿verdad? Hacer cumplir su palabra por completo, como está en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Así que, ¿verdad? Hasta aquí es mi parte de este estudio del libro de Ezequiel. Ya para la próxima clase hablaré más en enfoque de las dos casas y qué son las dos casas y traeré otros versículos y, ¿verdad? Y otros libros que hablan de las dos casas y cómo estas dos casas se van a unir y como este capítulo nosotros discutimos el 36 y van a ser restauradas por completamente y van, ¿verdad?, a ser restituidas y van a ser uno. Y como todos nosotros vamos a ser uno, una novia completa que el Mashiach está esperando para entonces, ¿verdad?, hacer cumplir, discúlpeme, la otra misión que Yahshua tiene, ¿verdad?, que es para buscar a su pueblo, para buscar, ¿verdad?, a todos nosotros, para entonces Él, ¿verdad?, entronarse aquí en la tierra y que la nueva Jerusalén descienda de la tierra y todos esos eventos maravillosos. Así que, ¿verdad?, espero, ¿verdad?, que esta palabra haya sido muy edificante para ustedes. Espero que hayan aprendido mucho. Esta clase es más de aprendizaje y de historia. Cualquier duda o pregunta, ¿verdad? Me pueden preguntar a mí o a la pastora Adlin. Estamos, ¿verdad?, dispuestas, ¿verdad?, a traerles respuesta a sus dudas y traer cualquier aclaración que, ¿verdad?, que ustedes necesiten. Pues los bendigo en esta noche y espero que pasen una bonita noche. Hasta la próxima clase.